Sí, profe. Bien. Eh, bueno, antes de empezar, ¿alguna consulta respecto a clases anteriores o respecto a lo que quieran consultar? Hola, profe, yo tengo una consulta, por ahí ya un poco tarde, pero los textos para la clase de mañana son el Stillwell y Blecker. Los textos, vos decís, para el test de lectura. Sí, perdón, para el test de lectura. Claro, sí. Sí. Es la biografía que vamos a ver hoy y la que vieron con Demian el miércoles. ¿Tuvieron clase con Demian el miércoles? Sí, estuvimos bien. Perfecto. Sí. Hubo un problema la semana pasada que no llegamos a avisar, así que entiendo que ya trataron con él. Sí, son esos textos. Ahí, bueno, yo esperen que voy a comenzar a grabar, así no me olvido. Recording in progress. Bien. El tema de la clase de hoy es acumulación y distribución en economías abiertas. Es de alguna forma ver la extensión para economía abierta de los modelos que vieron con Rami hace unas semanas atrás, una semana atrás, no recuerdo bien, donde vieron los modelos calequianos y caldorianos de crecimiento y distribución, donde la demanda agregada y la distribución juegan un rol importante a la hora de determinar el crecimiento. Lo que vamos a hacer es ver esos modelos, cómo se pueden extender a economías abiertas y qué resultados interesantes tienen para analizar eh, las economías en general y Argentina en particular. Eh, los textos de hoy yo ya los subí al campus. Son dos textos de Blecker del 2002. Primordialmente el que tienen arriba es el Kalekian Macro Models for Open Economies, y el de abajo es un texto que está bueno. La primera parte digamos, voy a cubrir la primera parte de la clase con la primera parte de ese paper. A la que le voy a dar bola en profundo va a ser al de arriba. Pero el de abajo está bueno no solo porque hace una explicación útil para la clase de hoy en torno a los modelos kalekianos, sino que además profundiza luego en extensiones que nosotros no vamos a ver en profundidad, pero va agregándole condimentos hasta llegar a economía abierta, donde no lo agrega demasiado, sino que va haciendo un repaso de todos los modelos kalekianos que se fueron desarrollando y es interesante. Yo les recomiendo que para el que le interese el tema lo lea más en profundidad. De todas formas van a tener que hojearlo porque la primera parte de la clase está armada con ese texto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy vamos a hacer un repaso del modelo simple kalekiano de estancamiento, que es un modelo que ya vieron con Rami y donde ya estudiaron en economía cerrada sus resultados. Vamos a hacer un repaso, vamos a dejar planteados algunos interrogantes para después pasar a economía abierta, ya que algunos resultados los vamos a encontrar de alguna forma incómodos o nos van a resultar debatibles en economía abierta, y por eso voy a hacer un repaso para tenerlos frescos y sobre todo porque me va a servir para luego ir levantando algunos supuestos. Vamos a introducir luego los modelos kalekianos de economía abierta y sobre todo los aportes, los aportes que nos dejó Kalecki para poder analizar la economía, sobre todo las economías abiertas. Y vamos a pasar a los modelitos. Vamos a ver un modelito sobre cómo la competencia internacional y el conflicto entre países juega un rol en la distribución del ingreso, con un modelito de dos países sencillo, pero no menos interesante. Y por último vamos a dejar abierta la discusión de markup flexible con competencia internacional y su impacto en la distribución y el crecimiento. ¿Sí? Eso va a ser al final donde vamos a dar vuelta a algunos de los resultados que vamos a repasar al principio de la clase. Bien, comencemos con el modelo simple de estancamiento, que como les decía es el modelo sencillo que ustedes ya vieron con Rami.
lo que vamos a pensar es en el modelo más sencillo, ¿sí? Un modelo de un solo sector, economía cerrada, sin gobierno y sin ahorro de los trabajadores, es decir, los trabajadores solo consumen su ingreso y el ahorro proviene del capitalista, ¿sí? O acuérdense que en los modelos de acumulación y distribución, sobre todo en los calequianos, vamos a tener distribución del ingreso y por ende, como tenemos distribución, siempre de alguna forma se divide el individuo entre los que producen y los consumidores o los trabajadores. ¿Está bien? La regla de precio calequiana es la famosa regla de precio markup que nosotros ya venimos viendo a lo largo del curso. Vamos a pensar en este caso que no tenemos materias primas, por lo que la regla de precios es simplemente lo que vemos ahí en la ecuación 1, donde phi es una manera de expresar el markup, o sea, phi es mayor a 1, es decir, que es 1 más tau en el caso que conocemos cotidiano. A son los requerimientos unitarios laborales y W es el salario monetario, es decir, que A por W es el costo unitario laboral. Entonces, los precios de alguna forma, en este caso, están expresados como un markup sobre los costos unitarios laborales, dado que estamos ignorando la existencia de materias primas o insumos intermedios importados, es el caso más sencillo, ¿sí? Entonces, esa va a ser la regla de precios, conocida, entiendo, por ustedes. Vamos a dejar planteada cuál es la participación de los beneficios del producto, o más simple, vamos a llamarlo profit share, para resumirlo. El profit share, que es por lo general en los modelos calequianos los nombramos con pi, que con Rami ustedes vieron seguramente que era el ingreso de capital sobre el stock de capital. Una manera adicional de expresarlo es como tenemos ahí, es decir, P en este caso significa el precio unitario de un bien, o sea, del bien de venta, menos los costos salariales. Lo que tengo, por supuesto, es el beneficio, en el marco de que tengo capitalistas y trabajadores que se reparten la renta del producto. Y si lo divido sobre el precio, por supuesto que sería como el ingreso total, lo que obtengo va a ser el profit share de la economía, ¿sí? Donde fíjense que si utilizo la ecuación 1, es decir, si reemplazo P, donde dice P en el profit share, tengo esa relación entre markup y profit share que es muy interesante y que vamos a seguir utilizando a lo largo de la clase. Por definición, cuando aumenta el markup, es decir, cuando aumenta el markup, que lo que estoy haciendo es subiendo los precios, sin lugar a dudas, el margen el profit share, la participación de los beneficios en el producto va a aumentar. Sí, eso es lógico. Además, lo que vamos a hacer es definir la tasa de beneficios. ¿Sí? Definir la tasa de beneficios en la economía, que esta es una definición que parte de las cuentas nacionales, digamos. La tasa de beneficios de la economía, por lo general, es el ingreso total por venta sobre el stock de capital. En este caso, o el ingreso sobre el stock de capital, básicamente. En este caso, lo que hacemos es el ingreso lo vamos a expresar como el ingreso de los capitalistas, que sabemos que es P menos, o sea, el precio de venta menos los costos laborales, en el caso de que tenemos solamente esos costos, por la cantidad por el producto, ¿sí? Por la cantidad de bienes que vendo sobre el valor del stock de capital, o sea, P por K. En ese marco, fíjense que si yo, digamos, lo que tengo acá armado, que es P menos AW sobre P, no es otra cosa que phi. Y sobre K, ustedes ya vieron, es el coeficiente producto sobre capital, el Capital Output Ratio, que es un proxy de la capacidad instalada en la economía, ¿sí? Entonces, de alguna forma lo que hacemos es, o lo que hace la teoría calequiana, es, utilizando las cuentas nacionales, definir la tasa de ganancia como el producto entre el profit share y la capacidad instalada, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades tiene la economía de aumentar la tasa de ganancia, o un sector o un empresario o quien sea de aumentar la ganancia? En el caso de la economía calequiana va a tener dos chances, o va a ser mediante el aumento del profit share o va a ser mediante el aumento de la capacidad instalada, es decir, o puede hacer ganancia vía precio o puede hacer ganancia vía aumento de las cantidades, produciendo más, dejando los precios, vendiendo más, ¿está bien? En el caso del modelo calequiano, recuerden que el profit share está fijo, y el ajuste de aumento de tasa de ganancia era vía capacidad instalada. Entonces, si había una redistribución del ingreso progresiva, aumentaba la capacidad instalada porque había espacio para seguir produciendo y eso hacía aumentar la tasa de ganancia, que luego hacía aumentar la inversión. Ese era el ciclo tradicional de modelo wage-led de tipo calequiano. ¿Sí? ¿Recuerdan eso o estoy diciendo pavadas?
¿Me siguen o no me siguen? Profe, yo más o menos de manera general estoy entendiendo y por ahí los detalles me está costando un poco por la velocidad agarrarlos. ¿Estoy yendo muy rápido? No quiero hablar por todos, pero a mí me está costando tomar nota, la verdad, si te soy sincero. Ok. Bueno, voy un poco más lento. Pasa que entendí que esto lo íbamos a hacer un repaso, pero bueno, si no me siguen, voy un poco más lento. Eh, ok. Entonces, hasta acá tenemos definida la tasa de ganancia, el profit share y el markup. Eh, lo que nos falta hacer es, de alguna forma, vamos a asumir una función de ahorro y una función de inversión. Esto ya también lo vieron. Lo que vamos a suponer es que la función de ahorro, ¿sí? Que es el ahorro sobre el estado de capital, va a estar determinada por una propensión marginal a ahorrar SR por los beneficios, es decir, en este modelo sencillo los que ahorran son los capitalistas, entonces el ahorro va a partir de su tasa de ganancia R y su propensión marginal a ahorrar SR. ¿Sí? Y para completar el modelo, por supuesto, necesitamos una función de demanda de inversión o de acumulación deseada. Lo que vamos a suponer es la demanda de inversión de la ecuación 5, donde tengo tres componentes, un componente autónomo que me va a determinar, que está determinado, por ejemplo, por los animal spirit keynesianos, un término que depende de la tasa de beneficios, de alguna forma teniendo en cuenta la reinversión de beneficios que hacen los capitalistas para aumentar la inversión, y por el otro lado, por último, un término que depende de la capacidad instalada, que representa ese efecto acelerador que cuando aumenta la capacidad instalada vía demanda agregada, la firma decide aumentar la inversión para poder seguir aumentando su tasa de ganancias, ¿sí? Por efecto acelerador de la economía. Entonces, esos son los tres componentes que van a ser, que son parte de la demanda de inversión. Y si, por supuesto, igualamos el ahorro y la inversión, vamos a, de alguna forma, encontrar en este marco una expresión de lo que sería la curva IS o de la relación entre capacidad instalada y tasa de beneficio. ¿Sí? En este caso lo que vamos a hacer es reemplazar R por su definición, que es profit share por U, o por capacidad instalada. Y si despejamos U de eso, obtenemos la ecuación 6. Y la ecuación 6 es una, digamos, son todos parámetros y lo que importa es la relación, o sea, lo que importa para pensar el modelo de estancamiento es que hay una relación negativa entre la capacidad instalada y el profit share. ¿Sí? Por supuesto, tengo que tener un resultado, para tener un resultado que sea coherente en términos económicos, tengo esa condición de estabilidad que cumplir. Es decir, el denominador sí o sí tiene que ser positivo para que el resultado de la capacidad instalada sea positivo, eso sin lugar a duda. Entonces, además, hay que cumplir esa condición de estabilidad, que básicamente la condición de estabilidad lo que dice es que la propensión marginal a ahorrar menos la sensibilidad de la inversión con respecto a, la tasa de interés, es decir, la propensión, quiere decir que el ahorro tiene que ser más sensible que la inversión para que eso sea positivo y por supuesto todo ese producto luego tiene que ser mucho más grande, o sea, la inversión tiene que ser tiene que ser más sensible en ese producto que lo sensible que es con la capacidad instalada, ¿sí? Es decir, es más sensible a la parte que tiene que ver con el ahorro y los beneficios. En ese marco, les decía, tengo una relación negativa entre U y profit share, ¿sí? Tengo una relación negativa entre la capacidad instalada y la participación de los beneficios en el producto, y esa es la idea del modelo de estancamiento, ¿sí? La principal idea del modelo de estancamiento, donde de alguna forma, si las firmas quieren aumentar su poder de monopolio, por ejemplo, o aumentar sus precios vía una elevación del markup, lo que logran es que, por supuesto, aumente el profit share, pero eso repercute negativamente en la capacidad instalada, en la tasa de interés, en la tasa de beneficios y en el producto, porque
por el efecto negativo que se hace de demanda agregada. Ese es el típico resultado de economía wage-led. Esto entiendo que ya lo vieron, lo digo, con la tasa de beneficios, el resultado, digamos, la variación es si nosotros diferenciamos totalmente la definición de tasa de beneficios con respecto a, y por supuesto, incorporando la definición de U de equilibrio con respecto a pi, encontramos que el diferencial total es negativo y lo mismo con el crecimiento, que también es negativo. Es decir, cualquier intento de torcer la redistribución del ingreso en el modelo Kalekiano con su utilización de la capacidad instalada mediante un aumento del markup, mediante un aumento del poder del monopolio, repercute negativamente en la capacidad instalada, en la demanda agregada vía crecimiento y en la tasa de beneficios, porque finalmente lo que ocurre es que cae la tasa de beneficios para los capitalistas por la depresión de la demanda agregada. ¿Sí? Eso es el tipo de resultado de economía wage-led. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Recuerdan esto de verlo con Rami? Yo lo recuerdo haberlo leído en el texto de Blecker. Realmente no me acuerdo en concreto de haberlo visto en la clase con Ramiro. Pero Bien. probablemente sí, si vos decís que estaba, probablemente también lo vimos ahí. Ok, no hay problema. Seguimos entonces. El resultado del modelo, el resultado de estancamiento, de estancamiento del modelo es bastante definitivo, ¿sí? Es lo que yo les comentaba recién. O sea, no hay margen para que las firmas o los capitalistas quieran aumentar sus precios, es decir, quieran aumentar sus ingresos vía el aumento de precio, porque de alguna forma eso va a deprimir la demanda agregada y finalmente su tasa de beneficios. Y es bastante contundente el resultado del modelo kalekiano sencillo de economía abierta. Puedo pensar que, digamos, es demasiado fuerte en el marco de pensar una economía un poco más desarrollada o una economía abierta, que lo vamos a hacer luego. El modelo sugiere, en todo caso, que para que la firma pueda aumentar su beneficio, la tasa de beneficios R, para que aumente la inversión, lo que de alguna forma debe hacerse es una redistribución progresiva, progresiva del ingreso, que aumente la capacidad instalada y que por lo tanto termine aumentando la tasa de ganancias y por ende la inversión. Si el resultado es más, es de tipo wage-led, ¿sí? Como hemos visto en algunos de estos modelos. ¿Sí? Es decir, es necesario sí o sí una solución cooperativa entre salarios y beneficio, porque en el caso de la cooperativa puedo llegar a terminar en un modelo, en un resultado de estancamiento y de caída del crecimiento. ¿Sí? Lo que vamos a plantear, y por lo que es el objetivo de la clase de hoy, es que este resultado es muy fuerte y que puede cumplirse o no en economía abierta. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si en economía abierta vamos a tener el lugar de que aunque la economía sea wage o sea profit-led, el resultado puede ser de estancamiento o puede ser de expansión de acuerdo a que se den ciertas condiciones. Y eso va a ser más nutrido en análisis. Y para ello vamos a utilizar, digamos, todo el setup y todos los trabajos, digamos, que ha hecho Kalecki, que fue un economista polaco simultáneo o un poquito anterior a Keynes y que ha hecho eh, muchos descubrimientos quizás antes y hasta un poco superiores a los de Keynes. El único problema que tenía Kalecki es que era polaco y era muy pobre y su obra se hizo conocida luego. Pero es muy interesante leer sus escritos, sobre todo los viejos, porque uno puede recuperar un montón de cuestiones para poder analizar temas como, por ejemplo, impacto contractivo de evaluación, conflicto de intereses en los acuerdos de libre comercio, los efectos de la competencia sobre la posibilidad de remarcar precios que tienen las firmas, o hasta la posibilidad de encontrar más economías de tipo profit-led que wage-led en la actualidad debido a la apertura comercial o debido a la apertura que tienen las economías en el marco de la globalización. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar las contribuciones de Kalecki para analizar tres cuestiones fundamentales de la economía moderna, que son primero el rol de las exportaciones en la determinación del ingreso,
luego su análisis del financiamiento de la inversión, y finalmente las causas en los cambios en el markup que vienen de abrir la economía, ¿sí? En primer lugar, estudiemos un poco cómo las exportaciones netas, cómo sería la relación entre exportaciones netas y relación de beneficios bajo el setup o bajo la economía de tipo Kalekiana de distribución del ingreso. En un modelo completo pensado por Kalecki, se tiene que cumplir esa identidad que está escrita ahí, la 10, y donde del lado izquierdo tengo el ingreso nacional y del lado derecho tengo todo lo que es demanda agregada. El ingreso nacional, por supuesto, es simplificado, está compuesto de R, que serían los beneficios, W, que es el salario total, y T son todos los ingresos que tiene el sector público, ¿sí? Y del otro lado tengo la demanda agregada. La demanda agregada está compuesta por el consumo del capital, el consumo de los trabajadores, la inversión, el gasto y las exportaciones netas, es decir, lo que exporto menos lo que importo. Si a esa ecuación la manipulamos un poco, y ahí debería haber un 11, y creo que me puse 10 a todas y recién cambié ahí. Si manipulamos un poco y restamos a ambos lados W sobre T, lo que tengo es una definición de los beneficios utilizando las cuentas nacionales, es decir, los beneficios de la economía van a ser, digamos, el ingreso del capital va a estar determinado por lo que sería la demanda agregada. La demanda agregada o los usos de ese beneficio o cómo se financia, podemos también pensarlo, va a financiar el consumo, financia la inversión, por supuesto se le quita el ahorro de los trabajadores, porque el ahorro de los trabajadores es algo que es dinero que sale de circulación y que no se puede realizar beneficios, y luego se le suman dos términos que van a ser muy importantes, que son el déficit o el ahorro gubernamental y las exportaciones netas. ¿Está bien? Esto es simplemente manipulaciones sencillas de esa ecuación. Y lo interesante es que esos dos términos, de alguna forma, van a ser muy importantes para pensar la realización de beneficios en el marco de economía abierta. ¿Y eso por qué? Porque de alguna forma, si por ejemplo consideramos que en el marco de que pensemos que el ahorro de los trabajadores, en el caso simplificado, es digamos, el ahorro privado de los trabajadores es una propiedad muy despreciable, ¿sí? Nos podemos sacar de encima esa variable. Por lo tanto, el déficit del gobierno y las exportaciones netas juegan un rol fundamental a la hora de determinar los beneficios, ¿sí? Los beneficios de la economía. ¿Y eso por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué el déficit o el superávit del gobierno, en este caso digamos, va a sumar cuando haya déficit y el otro lado va a sumar cuando haya superávit? Está bien en los beneficios. ¿Y eso por qué? ¿A alguno se le ocurre? Y yendo a algo puramente del texto que leí para hoy, la tasa de producto estaba muy dependiente, digamos, de la tasa de crecimiento de las exportaciones. Y si vos tenés un superávit de cuenta corriente, tenés unas exportaciones que están en una buena situación. Entonces eso te va a generar que la tasa de crecimiento del producto sea mayor y te favorece la Oye, economía del pero país. acá, Pablo, perdóname que te interrumpa, no estamos Sí, hablando sí. de tasa de crecimiento del producto. Ahí recién lo que tenemos son beneficios, es decir, estamos viendo la realización de los beneficios, es decir, el ingreso del capital. En este caso es igual, tiene que ser igual lo que consume el capital más lo que invierte, pero a su vez se le suma el déficit del gobierno y las exportaciones netas. ¿Y eso por qué? Digamos, ¿por qué se le sumarían esos dos términos al final en una economía con sector público y con sector externo o abierta? Puede ser porque impacta en el consumo interno, ambos términos. En caso de que sea un modelo wage-led, tal vez por ese lado. No.
Lo del déficit puede ser porque la propensión, según Kalecki, la propensión marginal al consumo de los trabajadores es alta y nada, capaz que los efectos multiplicadores de la política fiscal hacen crecer el ingreso de el beneficio de los capitalistas. No va por ahí. Es válida tu respuesta porque está dentro de los marcos de la teoría, pero no va por ahí. Es un poco más de identidad contable la explicación y no tanto de formas funcionales que expliquen cómo funciona la economía. Porque recuerden que partimos de una identidad contable, donde el ingreso tenía que ser igual al gasto, y eso no tiene ninguna teoría detrás, eso se tiene que cumplir siempre. Entonces no hay manera de. No es la causalidad puede ir de izquierda a derecha a izquierda, eso no está explicando el caminito que me explicaste ahí, Juan Cruz, que es más bien como, digamos, con formas funcionales, cómo funciona la economía. Acá es más bien, ¿por qué esto se tiene que cumplir de alguna forma? ¿Qué está pasando detrás? O sea, ¿por qué aumentarían los beneficios si yo tengo exportaciones netas positivas? O sea, ¿qué está pasando? O sea, piensen en un caso, decime Tomás, perdóname. Perdón, no sé, se me ocurre que como hay exportaciones netas positivas, cuando se está exportando más, entonces las empresas están vendiendo más para el exterior y por eso tienen mayores beneficios, pero no sé si va por ahí. Va por ahí, perfecto, Tomás. Era tan sencillo como eso. Cuando hay exportaciones netas, lo que está pasando es que hay, digamos, imagínense el caso donde los capitalistas solo venden, o los empresarios, como yo hablo de capitalistas porque estoy hablando en términos carequianos, ¿no? Pero no quiero herir susceptibilidades con la palabra. Pero pensemos en las firmas. Si las firmas pueden exportar más, es decir, que pueden vender más allá de las fronteras del país, es decir, que su mercado se agrandó y están realizando más beneficios vía vender más productos afuera. Entonces, las exportaciones de alguna forma son un indicativo, cuando hay superávit de cuenta corriente, son un indicativo de que el nivel de beneficio de la economía, por supuesto que está aumentando. Ahora, ¿por qué el déficit del gobierno sería también digamos, un indicativo de realización de beneficios? Porque o sea, los impuestos justamente se le cobran a las firmas y además de los individuos, y el gasto se hace también. O sea, cuando el gobierno gasta comprando cosas a empresas, etc. O sea, suma, básicamente. No va por ahí, Gonzalo. Pensá que acá ya tenemos, o sea, la manera que aumente los beneficios en este caso es que tenga un déficit, ¿sí? Así que el gasto es mayor. Claro, por eso, pero digo, cuando el gasto es más alto, o sea, sí, cuando lo que el gobierno gasta en la economía es mayor de lo que recauda. Bueno, nada, sí, dije eso ahí simplemente por lo sencillo de la otra respuesta, me pareció que esto podía ser así, pero capaz es un poquito más complejo esta parte. No, es igual de sencillo. Pensemos que el Estado tiene un déficit, o sea, el Estado está gastando más de lo que recauda. Esa es la idea. ¿Qué pasa cuando alguien gasta más de lo que recauda? ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Cómo haces para gastar más? Digamos, pensemos en el caso de no hay dinero, ¿no? Tendrían que buscar financiamiento. Exactamente, Celina, lo que va por ahí. Digamos, la idea de que haya déficit del sector público es que básicamente alguien está financiando ese déficit. Un déficit siempre implica un financiamiento de otro lado, porque si no, no podrías gastar más de lo que tenés. Y en ese marco se entiende que el Estado se está financiando con privados, y por eso que el Estado o el gobierno tenga déficit, quiere decir que el ahorro privado es grande. ¿Sí? Entonces la parte, digamos, y eso tiene que ver con un aumento digamos, con una masa de beneficios mayor que puede prestarse el Estado. ¿Sí? Entonces esa es la idea de que el déficit y el superávit, por un lado, y por el otro, digamos, aumentan la masa de beneficios, o se puede entender que aumente la masa de beneficios. Por supuesto, en el caso donde eso funcione, donde el Estado un poco funciona, digo, en términos de, podemos ver que cuando digamos, tenemos superávit de cuenta corriente y es prolongado, de alguna forma existe un ciclo virtuoso de crecimiento. El problema es, por supuesto, es cuando tenemos déficit. El otro día, no sé si recuerdan que salió la discusión de
salió la discusión esta del control de precios y de cuánto ganaban las firmas o no. Y yo, mirando la clase, me acordaba de los balances de las empresas, sobre todo las exportadoras, que cuando nosotros tuvimos déficit de cuenta corriente de 2017 en adelante, los balances empezaron a ser negativos. O sea, lo que estaba pasando era que las exportaciones no estaban superando las importaciones. Y en ese caso, y eso se veía reflejado también en los balances de las empresas. Y ahora que de vuelta volvimos a dar vuelta a la cuenta corriente, podemos pensar que sea débil o no, o que hay una proyección a que eso no sea tan fuerte. Ahora el balance de estas empresas es positivo, los beneficios son mayores, digamos. Por supuesto, vamos a pensar también que ahí hay un poder de monopolio, marcable, lo que sea, pero a priori se dio vuelta eso y fue directamente a tono con el aumento el superávit en cuenta corriente se puede relacionar con el aumento de los beneficios. Y por otro lado, tenés el Estado con déficit y que intenta todo el tiempo captar ahorro privado todas las semanas con licitaciones de la Secretaría de Finanzas. Y eso lo logra también, o si no, el dinero que va a los bancos y que los bancos también terminan prestando finalmente con títulos públicos al Estado. Digo, hay una idea de que en realidad, digamos, si bien estamos pensando en causalidad, o yo estoy pensando en causalidades, de alguna forma eso se tiene que cumplir porque son igualdades contables macro, ¿sí? Entonces de ahí viene la intuición de la ecuación 10. Lo que le estaba diciendo justamente esto, que esto es una causa, esto no implica causalidad esta ecuación, es decir, no se puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y Kalecki nos ofrece un modelo bastante sencillo donde agrega en este marco funciones de comportamiento para nosotros poder encontrar, o por lo menos para poder suponer en un marco teórico, esa causalidad. Se agregan entonces la función de consumo para trabajadores y capitalistas, que son muy sencillas. La de los trabajadores es simplemente la masa salarial menos el ahorro de los trabajadores, es decir, lo que les sobra de su ingreso. Y la ecuación de consumo de capitalistas es una ecuación de consumo tradicional casi de tipo keynesiana, donde A es la parte autónoma, CR sería la propensión marginal a consumir del capital, y R son los beneficios y los ingresos que reciben los capitalistas. Entonces, esa es su función de consumo. Si yo sustituyo la ecuación 11 y la 12 en la ecuación 10 y despejo para R, lo que voy a encontrar es esta ecuación de tasa-beneficio, donde fíjense que si nosotros hacemos un gráfico donde tenemos la demanda de beneficios, o sea, la demanda de financiamiento en el eje Y y el beneficio realmente realizado abajo, y de alguna forma trazamos la línea de 45 grados, donde la demanda de beneficios es lo mismo que el financiamiento. La demanda por beneficios es lo mismo que el ingreso o los beneficios que efectivamente se realizan, graficando esa curva de demanda de beneficios, que por supuesto es más plana, vamos a encontrar el equilibrio en la demanda y los beneficios realizados propiamente dicho. Ahí la idea, ¿cuál es? La idea es que, por supuesto, un aumento en el superávit de la cuenta corriente, lo que va a hacer es, yo pienso que es exógeno en este marco, entonces como es exógeno, lo que ocurre es que desplaza hacia arriba, y fíjense que desplaza hacia arriba donde yo tengo más beneficios, más demanda de beneficios y, por supuesto, una realización mayor. Y el multiplicador es ese 1 sobre 1 menos CR. ¿Alguien quería decirme algo? Sí. Sí, no, una consulta más para aclararlo en mi mente. Nosotros estamos usando como sinónimo de cuenta corriente, o sea, estamos viendo la balanza comercial y estamos diciendo que eso es igual a la cuenta corriente en este modelo. Sí, totalmente. Pensemos Claro, en no, simplificado que no existe deuda y por lo tanto intereses o movimiento de factores que... Porque Sí, sí. recién cuando aclaraste lo de que un déficit, al estar en déficit vos estás usando ahorro externo, entonces no me cerraba porque digo, bueno, entonces si tenés déficit se te empeora la cuenta corriente, o sea, habría una relación ahí negativa entre déficit y cuenta corriente. Pero en este caso estamos viendo cuenta corriente como balanza comercial, por eso. Sí, sería trade Bien. balance. Sí, totalmente. Perfecto. Bien.
lo que podemos hacer también es reemplazar, digamos, si queremos ver esto mismo en términos de producto, lo que hacemos es reemplazar R por una función sencilla que depende del producto, que simplemente los beneficios son iguales al profit share por el producto, porque el profit share no deja de ser la relación entre los beneficios y el producto, y si por supuesto despejamos de esa ecuación, encontramos la 14, que es una ecuación muy parecida a lo que sería una ISLM, a una IS, perdón, una curva, ahí le puse ISLM, está mal, una curva IS calequiana, digamos, que depende principalmente de la distribución del ingreso, ¿sí? De cómo se distribuye el ingreso entre trabajadores y capitalistas. En ese marco, fíjense que el multiplicador está afectado por la propensión marginal al consumo de los capitalistas y el profit share. Y por supuesto hay una relación negativa en este caso, entre el producto y el profit share. Fíjense, si aumenta el profit share, el producto va a caer y todo el resto es exógeno. Entonces, de alguna forma, este planteo implica que los países deben esforzarse, de alguna forma, en mantener superávit de cuenta corriente, ¿sí? Lo que, por supuesto, implica, ceteris paribus, sin que nada cambie, que haya una mayor realización de beneficios en las empresas domésticas, ¿sí? Y eso es algo que también, de alguna forma, si bien estas son todas reinterpretaciones, pero Kalecki, en alguno de los pasajes de su trabajo, de alguna forma ya lo planteaba, ¿sí? Sin una modelización o un planteamiento formal, de alguna forma planteaba que las empresas de alguna forma luchan por capturar mercados externos para poder incrementar sus beneficios a expensas, sobre todo, de las empresas de otros países. Y ahí es donde va a empezar a aparecer de alguna forma la idea del conflicto de intereses, porque si yo estoy realizando un beneficio acá, alguien no lo está realizando en otro lado, si una empresa no lo está realizando en su país de origen, por ejemplo. El caso anterior, ¿sí? De lo que estuvimos estudiando hasta hace un segundito, de alguna forma es una foto o es una película que explica las economías industrializadas, o de alguna forma intenta explicar el apetito que tienen o que tuvieron las empresas en expandirse y en generar grandes monopolios a nivel mundial, ¿sí? Pero esto puede ser, de alguna forma, puede suceder o no en las economías subdesarrolladas. Primero porque, digamos, los problemas de desempleo y los problemas de necesidades de divisas en las economías desarrolladas son diferentes. Entonces, quizás la necesidad de tener unas exportaciones netas positivas no viene de la mano de realizar más beneficios que empuja la inversión, sino más bien por mantener cierto grado de libertad debido a la necesidad de la importación de insumos intermedios importados o bien de hacer frente a escasez de divisas y mantener un tipo de cambio, ¿sí? Entonces, de alguna forma, bajo el mismo esquema que venimos analizando recién, podemos encontrarle con los planteos de Kalecki alguna vueltita de tuerca más a la idea de la economía abierta en un contexto kaleckiano de distribución. Si nos paramos desde el escrito del 54 de Kalecki, The Problem of Financing Economic Development, el ingreso nacional o la identidad de ingreso nacional macro que nosotros conocemos se puede escribir de esa manera, ¿sí? Donde la inversión, o sea, esto también es una identidad contable y vamos a discutir sobre la identidad contable. La inversión de alguna forma tiene que ser igual al ahorro, más lo que sería el superávit o el ahorro del gobierno, y lo que vamos a llamar el ahorro del resto del mundo o el déficit de cuenta corriente, ¿sí? ¿Por qué vamos a llamarlo en este caso o déficit comercial? Si no llamemos cuenta corriente, llamémoslo comercial. Si nosotros tenemos un déficit comercial, quiere decir que alguien está financiando ese déficit comercial, si nos están prestando plata para poder consumir más de lo que necesitamos. Entonces, de alguna forma lo que indica, no les voy a decir yo qué indica la ecuación, pero díganme entonces qué rol o cómo podemos interpretar la fuente de financiamiento en este caso. Bajo la misma lógica de la que venimos charlando.
Nico, ¿podés No repetir te la pregunta? entiendo muy bien la pregunta, profe. Sí, por favor, si la puedes repetir. Totalmente. ¿Cómo podemos interpretar la ecuación 15? Que la inversión depende del ahorro de alguno de los tres agentes que hay ahí. Vos, el Estado o el déficit en cuenta corriente. Sí, que el déficit en cuenta corriente es básicamente que alguien está perdiendo plata. O sea, de alguna forma, la manera, digamos, si el ahorro privado no es suficiente, puede ser el ahorro del Estado, del gobierno, quien impulse la inversión, o bien puede ser el ahorro del resto del mundo vía que prestan plata, y eso lo podemos ver con el déficit de cuenta corriente. Entonces, Profe, Sí, perdón, una pregunta. ¿Esa identidad que pusiste ahí no es exactamente igual a la que vimos primero? La sí, de pero los... sí, pero está expresada distinta, fíjate. Porque yo acá tengo exportaciones netas y tengo déficit, y acá la estoy expresando al revés. Igual decía la que vimos más al inicio, la que era R despejado en función de todo lo de... A esa. Esto. Claro, no es exactamente eso. Sí, al revés. Porque, o sea, sí, pero solamente la parte digamos, de la demanda agregada. O sea, no entiendo la pregunta, no entiendo a qué viene la pregunta, Juan Cruz. Es la Claro que identidad si es la macro, o misma sea, identidad. Sí, partimos de la identidad de ingreso nacional, que sí, es la misma, nada más que no está desagregado la fuente de ingreso, totalmente, sí. Ah, O sea, listo, listo. y ahí tenés, sí, Gracias. ahí va. Bien, volvemos. Eh, Entonces, la conclusión a la que arriba Kalecki es que de alguna forma las entradas netas de capital, ¿sí?, pueden financiar o son fuentes de ahorro adicional para financiar la inversión en los países desarrollados cuando el ahorro privado o el ahorro del gobierno no es suficiente, ¿sí? Sobre todo también puede ayudar ante la escasez de divisas o ante los problemas de desarrollo. También de alguna forma lo que anticipó Kalecki es lo que se va a desarrollar luego en los modelos de dos brechas, como el modelo de Bacha o alguno o de tres brechas, donde los equilibrios internos, el del sector público y el externo, no se pueden cumplir de manera simultánea, y ahí tengo un problema de brechas que se cierran o que se abren de acuerdo a el estadio del desarrollo de los países, ¿sí? O sea, partiendo de la identidad contable, quizás puede ser que yo encuentre el equilibrio interno, es decir, el ahorro y la inversión iguales, pero no llegue a cubrir la brecha externa, o que llegue a cubrir la brecha externa antes y no logre garantizar el cumplimiento de la brecha interna, y en ese caso aparece la idea de la restricción externa que ya vieron en la clase pasada con Demi. Y ahora vamos a introducir la idea de la competencia internacional y su relación con los markups, o con la posibilidad de remarcar los precios que tienen las firmas en un contexto de competencia. La idea del markup pricing ahí está de alguna forma explicada como si fuera un planteamiento de tipo neoclásico de cómo es la función de precios, pero la idea básicamente es que la firma lo que hace es maximizar sus beneficios, que en este caso es bastante sencillo, es el valor de lo que produce menos lo que paga de trabajo, ¿sí?, el salario, el costo unitario por la cantidad de producto, sujeto a una demanda que por supuesto tiene pendiente negativa, así que esa es la idea del monopolista que puede poner precios, ¿sí? Por supuesto que puede poner precios cuando la elasticidad es mayor a 0, así que nos vamos a mover con ese parámetro. Si resolvemos ese problema, lo que encontramos es esa regla de precios, ¿sí?, que el precio es 1 menos 1 sobre eta
por los costos laborales, que eso podemos simplificarlo en nuestro markup, 1 más tau, y que 1 más tau podemos reexpresarlo, si ustedes hacen la prueba, como 1 menos el profit share, ¿sí? Que es lo que está escrito abajo. Entonces, de alguna forma ahí vemos que tenemos una regla de precios que depende del costo unitario laboral sobre 1 menos el profit share. Si el profit share hace, en este caso, como de markup. Sabemos que hay una relación directa entre el markup y el profit share en las ecuaciones iniciales. Lo que sucede en este caso es que el análisis de markup pricing kalekiano tradicional no contempla los factores que, digamos, no contempla cómo la competencia internacional puede impactar directamente sobre los markups, ¿sí? La idea de squeeze profits, es decir, que se exprimen los beneficios debido a que para no perder el market share externo uno no puede subir los precios todo lo que sus costos lo requieren y ahí va de alguna forma afectar el grado en que las firmas pueden subir los precios, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que afectan el grado de monopolio de las firmas? Por supuesto, la concentración de la industria lo aumenta. El esfuerzo en ventas y marketing y demás lo aumenta. Los costos fijos, cuando son grandes, también lo aumentan porque el monopolio puede producirse un monopolio natural. Y el poder de los sindicatos, por supuesto, las ganancias salariales lo disminuyen y por eso está en color rojo, ¿sí? Todos estos, digamos, esos factores pueden tener algún efecto diferenciado o se pueden pronunciar en el marco de la economía abierta. Si uno tendría a pensar que si abrimos la economía, los sectores se hacen más competitivos y por lo tanto la posibilidad de subir los precios en ese sector se hace más pequeña. Teniendo en cuenta la ecuación 14, que fue la que vimos hace unos minutos atrás, supongamos que hay un aumento, los trabajadores consiguen un aumento salarial, ¿sí? Por ejemplo, vía negociación. En el modelo, un aumento salarial, lo que significa es, digamos, en el caso del modelo de economía cerrada, el efecto de economía cerrada, lo que hacía es, o sea, hay un aumento salarial que se puede traducir directamente en una caída del markup, ¿sí? Digamos, el salario real aumenta porque los precios caen. Eso eleva, por supuesto, el salario real, eleva el consumo y aumenta el producto, ¿está bien? Ahí cae el ahorro, acá hay un error, ahora les digo. Pero en el caso de economía abierta, ahora el resultado no es tan directo. No es tan directo el resultado, el resultado wage-led tradicional no es tan directo. ¿Y por qué? Porque vamos a tener dos efectos contrapuestos. El primero es el que yo les dije recién. Si hay una caída en el markup conseguido por los trabajadores, va a caer el profit share, va a aumentar el salario, por supuesto va a aumentar el consumo, que hace caer el ahorro, porque si consumen más, ahorran menos, y eso hace, ahí hay un error en la flechita, acá, esto es al revés, ay, no sé qué apreté, ahí está bien, y eso hace aumentar el producto. Ahora bien, por supuesto, esto hace, digamos, si bien cae el markup, los precios se acomodan también en el marco del aumento del producto. Pero entonces en ese marco aumentan un poco los precios, yo voy a perder un poco de competitividad, eso hace caer las exportaciones netas y eso de alguna forma empujaría el producto para abajo. Sí, digamos, en ese caso puede ser que se consiga, digamos, un aumento del salario real, pero con un aumento de precios, porque, digamos, conseguiste, por ejemplo, un aumento salarial nominal por encima del aumento de precios, pero el aumento de precios sin lugar a dudas repercute directamente sobre la competitividad de tus productos y eso haría, en el marco de un efecto simplificado, caer las exportaciones netas y por ende el producto, ¿sí? Entonces, de alguna forma la redistribución del ingreso en este caso puede llegar a ser recesiva, ¿sí? En economía abierta. Y ahí es donde empiezan a aparecer resultados interesantes, porque los resultados de economía cerrada se empiezan a dar vuelta. Me perdí. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar, ¿sí? La teoría de markup kalekiana la vamos a modificar para incorporar la competencia internacional. Y lo vamos a hacer
de dos maneras. De alguna forma, la competencia internacional va a reducir la concentración efectiva de la industria y, por lo tanto, reduce la posibilidad de remarcar precios. Y la negociación sindical por salarios más altos, que reduce los márgenes, por supuesto, va a ser más fuerte en economía cerrada que en economía abierta. Así que también va a tener un impacto mayor en este caso. Bien, ¿preguntas hasta acá? Ninguna. Bien, estamos entonces. Vamos a pasar a estudiar todos estos aportes o intentar meterlos dentro de un modelito para poder pensar los impactos que venimos viendo en el marco de la economía abierta. Kalecki lo que creía, y eso ya lo vimos, que hay una relación positiva entre el balance comercial y la relación de los beneficios. Y esa básicamente es la causa principal de los conflictos internacionales entre los países. ¿Sí? Digamos, pensemos, no sé, Donald Trump poniéndole barreras comerciales a China y los empresarios estadounidenses quejándose porque solo se venden los productos chinos más baratos. Digo, esa idea de alguna forma es clave y es muy palpable hoy en día en la economía. ¿Sí? Quien puede realizar beneficios afuera, sin lugar a dudas, va a generar un impacto virtuoso dentro de su economía. ¿Sí? Para materializar para materializar estos conflictos, ¿sí? Poder verlos dentro de un marco esterilizado de un modelo, se han desarrollado estos famosos modelos a dos países, donde tenemos la estructura de ecuaciones de un país y la estructura de ecuación de otro, que nos permite ver cómo se mueven, digamos, ante cualquier shock exógeno, qué resultados tenemos de un lado y el otro. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en el modelo es de alguna forma enfatizar el problema de cuando hay cambios de competitividad relativa, sobre todo cuando hay cambios en el tipo de cambio real, ¿sí? Y cómo esos cambios de competitividad afectan la distribución del ingreso al interior y, por supuesto, en la realización de beneficios entre un país y el otro. Y acá empieza quizás el quilombo, pero las ecuaciones para el país doméstico son las siguientes. Y voy a ir explicando una por una lo más despacio que puede. Cualquier duda me paran. ¿Está bien? Perdón, Nico. Sí. Porque estoy perdido. Las ecuaciones anteriores que vimos de exportaciones, inversión y demás, y estas, ¿en qué texto están? En el texto primero de Blecker, el que yo les dije. Hay subido dos textos, uno que está traducido y otro que está en inglés. O sea, en el LAU 24. ¿No están subidos tres textos? Hay Blecker traducido, Blecker A y B. Blecker 2002A y Blecker 2002B. Claro, y el 2002B tiene que ser este, ¿o no? Ahora me estoy fijando también porque me hiciste entrar la duda, pero yo pensé que subí todo. No, ahí lo estoy viendo, está bien. No, hay la traducción es del A y el que yo les dije es el B. Bien. El que estamos usando ahora es el B. O sea que la traducción es de la parte A nada más y faltaría la traducción de la parte B. Exactamente, sí. Bien, dale, genial, gracias, Nico. Bien, estaba en la 26. O sea que el A y el B son los obligatorios para esta clase. Sí, les dije que el B es obligatorio entero y el A yo lo utilizo para estudiar la primera parte. Bien. Y que tenían ahí desarrollos que va agregándole sobre el de economía cerrada hasta llegar a abierta, que nosotros no vamos a ver, como sector público, ahorro de los trabajadores, otra función de inversión, impacto de la política fiscal, etcétera, en el marco de estos modelos. Bien, gracias.
De nada. Bien. Entonces, en primer lugar, la ecuación 15 es la ecuación, digamos, estas son todas las ecuaciones del país doméstico, ¿sí? Después vamos a tener las ecuaciones del país extranjero, que no se asusten, van a ser las mismas, porque vamos a pensar que tienen las dos las mismas ecuaciones, nada más que se van a diferenciar en las partes donde se comunican, ¿sí? Que por lo general son en las de comercio, ¿sí? El resto van a ser la misma estructura, vamos a pensar que los dos países se comportan, o por lo menos tienen la estructura similar. Entonces, la primera ecuación es la ecuación de la regla de precios del país doméstico, que la regla de precios es la que venimos utilizando, ¿sí? Es 1 más el markup por los costos unitarios laborales, ¿sí? Es decir, los precios son un markup sobre los costos. En este caso, vamos a pensar, que lo vamos a levantar dentro de unos minutos, vamos a pensar que el markup es exógeno, ¿sí? Por eso tiene una barrita arriba. La ecuación 16 es la definición del profit share, que también la conocemos, que es la misma que ya vimos al principio. La ecuación 17 es la ecuación de consumo, ¿sí? Donde vamos a pensar que el consumo tiene dos partes, la parte que proviene de los trabajadores, que tiene una propensión marginal a consumir CW por su ingreso, que es el ingreso laboral, más la propensión marginal a consumir de los capitalistas y su ingreso, que sería R, que son los beneficios. ¿Está bien? Por supuesto, tenemos que la propensión marginal a consumir de los trabajadores es mayor que la propensión marginal a consumir de los capitalistas. La función 18 es la función de inversión, que es la función de inversión tal y como la vimos al principio, nada más que acá no tenemos capacidad instalada, sino que tenemos productos y como efecto acelerador. R son los beneficios e I0 es la parte autónoma, que podemos considerarla animal spirit. El equilibrio comercial, ¿sí? La balanza comercial es la ecuación 19, que fíjense que M tiene importaciones que son del extranjero, cuando todo lo que tenga asterisco va a ser extranjero. Entonces lo que tenemos es que nuestras exportaciones tienen que ser iguales a todos los bienes que exportamos del extranjero. Esa es la idea. Y la ecuación de las importaciones nuestras, o sea, la ecuación del comportamiento de nuestras exportaciones, es la ecuación 20, donde las importaciones van a depender de una función mu que depende de ρ, que ρ es el tipo de cambio real, donde está la definición ahí, o sea, el tipo de cambio nominal por los precios internacionales sobre los precios nacionales, más una parte que depende del producto, con M la propensión marginal a importar. Es decir, hay una parte que depende de lo que sería los precios relativos, o sea, de la competitividad, y una parte que depende del crecimiento cuando, por ejemplo, crecemos y requerimos de más insumos intermedios importados. Lo que vamos a pensar es cuando aumenta el tipo de cambio real, o sea, la derivada esa de mu prima de ρ es negativa, ¿sí? La primera derivada es negativa. Bien, sigo. La ecuación 21, creo, déjenme chequear una cosa, pero creo que me faltó un asterisco. Déjenme chequearlo porque no quiero. Pero creo que me falta un asterisco en una de las ecuaciones. No me falta ningún asterisco, perfecto. Asterisco era importaciones del resto del mundo, ¿no es cierto? Sí, el asterisco es la función de importación del resto del mundo, digamos, el M del resto del mundo, ¿está bien? Ah, genial. O sea, nuestra Sexpo tiene que ser igual a todos los bienes que compra el resto del país, esa es la idea, ¿se entiende? Claro, sí, sí. O sea, lo que yo exporto tiene que ser igual a lo que me está comprando el otro país. Ahí es donde voy a tener la conexión, básicamente. Y después lo que tengo son mi demanda de importaciones, que sería la ecuación 20. La ecuación 21 es el equilibrio, ¿sí? La regla de cierre, donde tengo que el ingreso o el producto del país tiene que ser igual a consumo más inversión, más gasto, más las exponetas. La ecuación 22 es la desagregación del ingreso, ¿sí? Donde el ingreso tiene que ser igual en la parte distributiva al salario
los beneficios y el ingreso del Estado. Y tengo una ecuación de determinación de salario, beneficios e impuestos, que por supuesto, y que además tiene impuestos, ¿no? Entonces los salarios son 1 menos el impuesto que le ponen al trabajo, por 1 menos el profit share, que sería como el wage share, por el producto, o sea, la parte que no se llevan los beneficios y después de haber pagado impuestos. Los beneficios son los beneficios luego de pagar impuestos. Y por supuesto las recaudaciones son todos los impuestos que yo recaudo del salario y de los beneficios. También ese es el ingreso del Estado. Es sencillo igual, ¿no hay alguna duda con estas ecuaciones? Entiendo que no, digamos, son bastante intuitivas. ¿Entienden? Bien. Ay, ¿qué pasó? Ok. Las ecuaciones para el país extranjero van a ser las mismas, como les decía. Vamos a pensar que tienen esa estructura, nada más que vamos a mostrar cuáles son las que a nosotros nos interesan en el marco de las que son las que se van a relacionar con nuestra economía, ¿sí? En primer lugar, la ecuación de exportaciones, por supuesto, digamos, las exportaciones de ellos tienen que ser igual a todo lo que yo importo. Sí, esa es la ecuación 26. La ecuación 27 es su ecuación de importaciones, que es lo mismo, ¿sí? Nada más que con todos asteriscos. Y luego la ecuación de equilibrio final es lo que tengo ahí, nada más que en este caso tengo las importaciones expresadas las IMPO expresadas en moneda extranjera, ¿sí? O sea, porque RO es el tipo de cambio real nacional. Si yo quiero expresar algo en moneda extranjera, tengo que dar vuelta al tipo de cambio real, ¿está bien? Está puesto al revés. Bien. Digamos, luego de algunos pasos, digamos, si bien el modelo tiene muchas ecuaciones, se resuelve fácil y se puede resolver tanto para el producto de ambos países como para la realización de beneficios y para hacer un análisis más calequiano. Nosotros lo que nos va a interesar es esa parte, nos vamos a enfocar en cómo se realizan los beneficios en cada uno de los países. Si resuelven el modelo, que entiendo que lo van a hacer mañana con Juani, van a encontrar esa ecuación 21, que es la ecuación de realización de los beneficios domésticos, que es un choclo bastante largo, pero que es todo lineal, así que es simplemente despejar. Donde hay una simplificación, que es esa S que depende de pi, que sería la propensión marginal ahorrable del país doméstico, donde vamos a asumir que está entre 0 y 1. Y fíjense que depende de parámetros, depende de pi, depende de también variables extranjeras, de cuando hacemos la transición, de cuando traemos las ecuaciones que nos importan para este país y resolvemos. La idea del modelo, entonces, si se resuelve también para el caso del país extranjero, es graficar las curvas de realización de beneficio en el marco de la relación entre los profits domésticos y los profits extranjeros, ¿sí? Entonces, voy a tener esas dos curvas, la RR, que va a ser la curva nacional, y la R estrella, que es la curva del foreign. Y tengo esa curva de línea punteada que me marca el trade balanceado, digamos, entre los dos países, ¿sí? Cuando estoy en equilibrio comercial, o sea, cuando lo que exporto yo es igual a lo que me compra la otra persona y lo que importo yo es igual a la otra persona a lo que me vende, y eso es igual a 0, ¿sí? Se cancela, digamos. Entonces tengo esa curva punteada que me determina el equilibrio. Por supuesto, cuando estoy por debajo de esa curva, lo que yo tengo o sea, el país doméstico tiene un superávit de comercial y el externo tiene un déficit comercial, y por el otro lado, arriba de esa curva, estoy en déficit, el país doméstico está en déficit comercial, y por el contrario, el país extranjero en superávit. Y por supuesto el equilibrio, o sea, estoy en un punto de equilibrio, en el marco, digamos, pensemos en un punto cero, o sea, como una parte donde cada uno realiza esos beneficios en el marco de que tengo balance
balance comercial, donde lo cumplo el balance comercial. Ahora, consideremos qué pasa ante un aumento de la competitividad. Por ejemplo, un aumento de la competitividad puede venir por el lado de, o bien que yo, digamos, me aumentan mis precios, aumentan los precios internacionales, se devalúa la moneda, o bajan mis precios vía, por ejemplo, aumento de la productividad del trabajo, ¿sí? Fíjense que el tipo de cambio real, utilizando las ecuaciones que yo tenía, la podemos expresar en términos del markup en este caso del profit share, ¿sí? Para que esté el profit share, la realización de beneficios, esté dentro de la ecuación del tipo de cambio real. Si esto aumenta, entonces lo que puede pasar es que aumentaron los costos internacionales, ¿sí? Por lo tanto aumentaron los precios, aumentó el tipo de cambio, o fíjense que tiene que haber caído el profit share, lo doméstico. Caso contrario, digamos, voy a perder competitividad cuando yo aumente los costos, o bien cuando me baje el profit share, es decir, que resigne profit share el país extranjero. ¿Cuál es el impacto entonces de un aumento del tipo de cambio real? Que fíjense que está dentro de la ecuación, si el tipo de cambio real es importante. Lo que va a pasar es que tanto la curva RR doméstica como la extranjera se van a mover hacia la izquierda y hacia arriba, ¿sí? Entonces me voy a encontrar en un punto de equilibrio mucho más arriba, ¿sí? Lo que va a implicar de alguna forma es que el país doméstico, como ganó competitividad, está realizando mayores beneficios que el país extranjero, ¿sí? Me muevo hacia arriba, hacia la derecha, ¿por qué? Porque como gané competitividad, me hice más barato, puedo realizar más beneficios en el país extranjero que por supuesto le estoy robando a sus firmas. Entonces, en ese caso, por eso me muevo hacia la izquierda y hacia arriba, porque tengo más beneficios yo, en el marco de que tengo beneficios extranjeros y beneficios foráneos, tengo más yo y menos el país extranjero. Y además también va a aparecer otra curva, que va a ser la curva de PP, estrella, donde de alguna forma me muestra el conflicto inherente que hay en esa realización de beneficios, ¿sí? Cualquier aumento de competitividad, cualquier movimiento del tipo de cambio real entre los países, digamos, las firmas de ese país van a ganar y las otras van a perder. Si siempre va a haber ganadores y perdedores entre ese movimiento, fíjense, digamos, si yo el impacto lo veo moviendo R se mueve para arriba y la otra se mueve para arriba a la izquierda, entonces me encuentro en un punto de equilibrio arriba y a la izquierda. Si yo junto esos dos puntos, tengo esa curva PP, donde fíjense que yo me voy moviendo, digamos, hay una relación negativa entre la realización de beneficios domésticos y la relación de beneficios extranjeros. Y eso me determina ese conflicto distributivo que hay entre los países cuando afectan, por ejemplo, variables del tipo de cambio real en este caso. Entonces, de alguna forma, no pone en controversia o se pone a discusión la idea del comercio internacional neoclásica tradicional que ustedes van a ver más adelante en la carrera, pero en este caso cualquier política que haga el país que aumente la competitividad, reduzca los salarios, mejora la productividad, es decir, que afecte el tipo de cambio real, puede potencialmente las firmas de ese país capturar más mercados y realizar mejores beneficios. Yo les pido que estudien, porque puede ser pregunta, que busquen en el paper y o lo razonen con la matemática. ¿Qué sucede si el país quiere hacer política fiscal? Por ejemplo, es decir, ¿qué sucede si hay un aumento del gasto que ustedes tienen por encima de los impuestos? Que eso está. Y también, ¿qué sucede cuando hay una apreciación real? Es decir, por ejemplo, si hay una apreciación del tipo de cambio nominal. ¿Qué sucede con la realización de beneficios de un país en otro? Eso para que lo estudien y lo puedan hacer también con las matemáticas si tienen ganas. Y por último, preguntas hasta acá. Vamos a hacer un parate y preguntas si tienen. Creo que va bien, Nico, ¿no? Bien, ¿alguna reflexión?
Bien, espero que tengan alguna reflexión al final de la clase. Bien, en el modelo que presentamos recién, de corto plazo y de 2 países, todavía tenemos, o todavía, digamos, un aumento en el profit share va a ser recesivo, ¿sí? O va a tener un impacto negativo en el producto. Este resultado es el resultado tradicional de estancamiento que nosotros conocemos, de típico de economía wage-led, y que repasamos al principio y que todavía no vemos qué pasó. ¿Cuál es el problema, digamos? Ese resultado está estrechamente relacionado con la idea de que yo tengo un markup fijo. Como tengo un markup fijo, entonces me es exógeno tengo que mover el markup, mi profit share lo tengo que mover de manera exógena, moviendo el markup, y eso genera un problema redistributivo debido al aumento en la propensión marginal a ahorrar. Y ahí donde genera un problema en la paradoja que inicia la distribución del ingreso vía el multiplicador. Pero de alguna forma este resultado completamente recesivo de estancamiento puede llegar a no ser válido si hacemos un modelo más general, donde el markup deje de ser fijo y pase a ser flexible, es decir, que el markup se determine de alguna forma internamente dentro del modelo y no sea una cuestión exógena, ¿sí? Aparte es medio extraño, además, que el markup sea fijo, es decir, las empresas no tienen el mismo markup siempre, no es que una regla, yo 3% por encima de los costos siempre, no, de alguna forma está determinado por ciertas variables dentro del modelo o dentro de la economía, si lo pensamos en términos reales. O sea, lo que vamos a hacer es levantar el supuesto de markup fijo, porque es posible que no lo sea en economía abierta, porque si la firma quiere mantener market share, van a decidir sobre cuánto subir los precios, y van a dejarse la potestad de decir, bueno, no voy a bancarme no subir tanto los precios porque no quiero perder market share y prefiero perder beneficios para no perderlo y seguir realizando ventas, y esa es la idea. Entonces, vamos a, de alguna forma, plantear la idea del markup flexible en términos distributivos y cuáles son sus efectos dentro del modelo. O sea, en un primer momento nosotros tenemos la ecuación 15 y la ecuación 16, y vamos a partir de las ecuaciones que vimos en el modelo de 2 países. Vamos a seguir considerando que los costos unitarios laborales son exógenos, o sea, vamos a dejarnos de lado, por ejemplo, pensar que hay un crecimiento de la productividad constante o que puede haber cuestiones asociadas a una reducción o un aumento de los requerimientos unitarios. Vamos a pensar que son constantes, a priori, para simplificar, y eso también nos va a garantizar que el tipo de cambio real de alguna forma sea constante en estado estacionario, o sea, tengo una especie de tipo de cambio fijo donde yo voy a poder hacer un shock, ¿sí? Voy a poder analizar política económica a partir de cambios en el tipo de cambio real. Ahora, en vez de usar eso por un lado, o sea, voy a hacer algo con el markup, eso ya ustedes lo tienen claro, y por otro lado voy a reexpresar la ecuación 16, la ecuación de 16 del profit share la voy a reexpresar no en términos del profit share, sino en términos del wage share. Es decir, me voy a quedar con la otra parte, y por supuesto, si el wage share es tau sobre 1 menos tau, 1 menos pi va a ser 1 sobre 1 más tau, ¿sí? Eso es simple álgebra. Y voy a tener ahí omega, que omega va a ser mi wage share. De esta forma, si 1 menos pi va a ser el wage share, entonces mi regla de precios, yo tengo arriba, se va a transformar en esto que tengo acá. ¿Sí? O sea, si 1 más tau es el markup, 1 sobre 1 más tau es omega, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces mis precios van a ser esto que tengo acá. Fíjense que por supuesto se aumenta el wage share, es decir, se aumenta la participación de los salarios en el producto, por supuesto tienen que bajar los precios porque lo que está sucediendo es que se está reduciendo el markup. ¿Sí? Esa es la idea. Por conveniencia, ¿sí? Para que no sea más entendible, lo que vamos a pensar es en una función de movimiento de los precios, ¿sí? Y lo vamos a pensar, la función de ajuste que vamos a pensar es la que tenemos ahí, es decir, que los precios se van a ajustar. Y en términos logarítmicos, para pensarlo en términos de tasa. Se van a ajustar en términos de el wage share
target, que va a ser este que tengo acá, es decir, mi wage share, o sea, la brecha entre el wage share real y el target, ¿sí? O sea, los precios van a aumentar cuando eso se mueva, o sea, si yo estoy por encima aumentan y por debajo caen. Y por el otro lado va a depender también del tipo de cambio real, ¿sí? Básicamente, acá tenemos RO. Donde de alguna forma asumimos que las firmas tienen, digamos, de dónde sale el wage share objetivo, y sale un wage share objetivo porque las firmas tienen un markup objetivo. O sea, las firmas pueden plantear, por ejemplo, bueno, mi objetivo para cubrir los costos este año, por ejemplo, es del 5%. Ahora yo puedo estar por encima o por debajo porque estoy en un modelo flexible donde el markup se va a ver afectado por las condiciones internacionales. Entonces, que yo tenga un markup target también va a suponer que tengo un wage share target debido a la equivalencia en la expresión que encontré en la filmina pasada. El wage share, digamos, va a aumentar, si lo expreso en tasa, al wage share tiene esta forma, ¿sí? Si hago el logaritmo, lo derivo con respecto al tiempo, bla, 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 me queda de esta forma, ¿sí? Esto imagino que ya lo hacen de taquito. Yo, por supuesto, tengo que la productividad o los requerimientos unitarios laborales y el salario unitario no aumenta. Entonces, esas tasas van a ser cero. Entonces, el wage share va a quedar constante si solo si los precios se mantienen constantes. Si no, se va a mover. Si cuando aumenta el wage share, tienen que caer los precios y viceversa, que es lo que ya vimos. Teniendo en cuenta la definición de tipo de cambio real, que es esta que tengo acá, que es el tipo de cambio nominal por los precios internacionales sobre los precios locales, y teniendo en cuenta la definición de P, que sería en este caso 1 sobre P, que es omega por los costos unitarios laborales, lo que tengo es una expresión nueva del tipo de cambio real, donde tengo esta variable nueva Z y omega, que sería el wage share. Es decir, el tipo de cambio real va a depender del wage share y de esta variable Z. Z, de alguna forma, son el tipo de cambio por los precios internacionales dividido los costos unitarios laborales. Es una forma de expresar la competitividad, es decir, es como una especie de tipo de cambio real en unidades de salarios. Está bien, antes tenía precio, ahora tengo el costo salarial. Entonces es como un tipo de cambio real, pero expresado en mi costo salarial y no en el costo de mis bienes. O sea, sería la competitividad de mis costos salariales. Entonces, utilizando esta expresión, yo reemplazo en la regla de precios que tenía antes el tipo de cambio real acá, ¿sí? Simplemente hice eso. Y luego, si yo tengo P igual a 0, o sea, si pienso que estoy en estado estacionario, o sea, en mi ajuste, entonces la expresión de estado estacionario para el wage share simplemente sale de despejar todo lo que tengo ahí, es esto que tengo acá. ¿Sí? Donde el logaritmo del wage share va a ser igual en estado estacionario a esta expresión con respecto al wage share target, con respecto a Z, y abajo los coeficientes de elasticidad que están asociados a ambos términos, ¿sí? Tomando las derivadas parciales respecto al wage share target y a Z, que es el tipo de cambio real unitario, lo que encuentro son las elasticidades, ¿sí? Cómo cambia el wage share cuando cambian o bien el target, el markup target o la competitividad internacional. Y lo que encuentro es que la primera derivada es positiva, o sea, por supuesto, cuando aumenta el wage share target, es decir, cuando el wage share o la participación de los salarios objetivo es más alta, por supuesto que va a aumentar esa participación. Y por el contrario, cuando aumenta la competitividad en torno al tipo de cambio real asociado a los salarios, que la manera que tienen que aumentar es bajando los salarios, o haciéndose más productivo o bajando los salarios, entonces lo que va a pasar con el wage share es que va a caer porque están aumentando los beneficios, por el contrario. Entonces, basándonos en estos hallazgos y reemplazando el wage share objetivo por lo que sería el tau objetivo, o sea, el markup objetivo, lo que tengo es que, por supuesto, que cuando aumenta, o sea,
en una función implícita, el weight share el weight share va a tener una relación negativa con el markup objetivo, por supuesto, porque aumenta los beneficios, un aumento del markup, y también una relación negativa con el Z, porque que aumente Z quiere decir que o están bajando los costos salariales o que está aumentando la productividad. Entonces, por ende, estoy ganando competitividad vía me estoy haciendo más barato salarialmente. Y si esto lo estudio en términos del profit share, por supuesto las derivadas se dan vuelta, porque el profit share es la parte contraria, es el complemento del weight share. Si la participación de los beneficios del producto es 1 menos la participación de los salarios en el producto, así que todas las derivadas se me dan vuelta. ¿Okay? Y esto, que es el análisis distributivo, lo vamos a incorporar de alguna forma en un modelito macro, ¿sí? Un modelito macro parecido al que vimos antes. Pensemos la demanda de consumo y la de inversión son las mismas del modelo anterior, ¿sí? A priori las mismas funciones. El balance comercial lo vamos a definir ahora como B, que va a ser lo que también vimos antes, y por supuesto lo que vamos a asumir de acuerdo a las ecuaciones de comportamiento es que el balance comercial depende positivamente del tipo de cambio real o de la competitividad y negativamente del producto porque eso me hace tener que aumentar las importaciones. ¿Está bien? Ok. Se incorporan las siguientes expresiones a esto que yo les vengo contando. No voy a tener sector público, así va a ser un poco más sencillo. Esto no se los conté acá arriba, pero no tengo, es economía pequeña, es decir, es tomadora de precios, los precios internacionales son exógenos, y a su vez no tengo gobierno, ese era uno de los supuestos, discúlpenme. Lo que tengo entonces es la ecuación de equilibrio, es decir, que el ingreso es igual al consumo más inversión más la cuenta corriente, la ecuación de ingreso, es decir, tengo, digamos, cómo el producto se distribuye en ingreso, y ambas ecuaciones de determinación de ingresos, tanto de salario como de beneficio, ¿sí? Resolviendo estas ecuaciones, ¿sí? Resolviéndolo para I, ¿sí? En el espacio IP, lo que voy a tener es la expresión 27. Pero ¿qué pasa con la expresión 27? Digamos, la expresión 27, fíjense que depende de parámetros, depende de pi, depende de b, y es una expresión en el espacio pi e i. Sin embargo, lo que sabemos es que pi no es exógeno. En este caso, yo tengo una función de pi que es endógena y que depende en este caso, del market objetivo, del markup objetivo y de z, que es nuestra competitividad. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esa función dentro de la expresión que tengo ahí, hacer el diferencial total respecto de i y respecto tanto de tau como de z para poder encontrar esa relación. En el segundo paper que yo les pasé de Blecker, que sería el de Blecker A, esto está explicado y quizás un poco más sencillo. Pueden hacerle un repaso. Digamos, la idea están iguales. Yo estoy siguiendo la anotación y la conceptualización del paper que les dije que iba a seguir. Pero en el otro también está. Así que si no queda claro en este, pueden de última recurrir al otro. Eso para que lo sepan. Entonces, ¿cuáles son los resultados, ¿sí? de esas derivadas? ¿Por qué estamos haciendo el resultado de esas derivadas? Porque de alguna forma ahora yo endogenicé el markup. Es decir, mi markup ahora no es, digamos, el markup, cuando yo endogenizo el markup, me desaparece pi, que yo antes lo pensaba exógeno, porque el markup era exógeno. Ahora hay cuestiones distributivas que se mueven todo el tiempo, entonces el markup es flexible. La primera derivada importante para hacer es, bueno, ¿qué pasa con el producto? ¿Qué pasa con el crecimiento cuando aumenta o cuando varía la competitividad salarial de mis productos? ¿Sí? Digamos, el tipo de cambio real expresado en unidades salariales, que es SZ. Lo que obtengo es esa expresión, donde, por supuesto, supongo que el numerador es positivo, además es positivo por la forma que tiene. Entonces el signo va a estar determinado solo por el denominador, ¿sí? El denominador tiene dos partes, tiene este término y a su vez tiene este término. Veamos qué es este término primero principal. Este
Este término, por supuesto, supone, esto sabemos que es positivo, o sea, sabemos que la derivada del profit share respecto de Z es positiva, y sabemos también que esta variable es positiva porque es el producto. Lo que nos va a determinar el signo, por supuesto, de esta parte es esto que tenemos acá, ¿sí? Si esto va a ser negativo cuando, por supuesto, la propensión marginal a consumir a los trabajadores sea mayor a la propensión marginal a consumir de los capitalistas más el coeficiente B1, que es la elasticidad de la inversión respecto de los beneficios. Es decir, entonces, es probable, de alguna forma, digamos, ese sería el resultado de estancamiento de economía wage share, donde el consumo, digamos, la propensión marginal a consumir de los trabajadores es, digamos, es mayor y por lo tanto un aumento de la competitividad, que en el caso de cómo está planteado Z viene por el lado de reducción de salarios, es posible que si la propensión marginal a consumir de los trabajadores es más alta que esos dos componentes, el primer término sea negativo. Está bien porque todo el resto es positivo. Entonces ahí tengo un impacto negativo. Pero ¿qué me falta? Me falta analizar lo del otro lado. ¿Y lo del otro lado qué es? Lo del otro lado es el impacto que yo tengo por ganar competitividad vía cuenta corriente, o sea, o vía balance comercial, donde yo tengo donde yo sé que digamos, cuando aumenta la competitividad, por supuesto que voy a exportar más y por lo tanto voy a disminuir las exportaciones y las importaciones, perdón, y por lo tanto mejora mi balance comercial. Y tengo esto que está acá, este término que está acá, que básicamente lo que voy a suponer que es mayor a cero en todos los casos, ya que el squeeze de los profits o la compresión de los márgenes cuando Z aumenta, voy a suponer que no es tan grande, como para hacer que los productos nacionales sean más competitivos en lugar de menos competitivos. Es decir, yo voy a poder, digamos, el aumento en los márgenes no va a ser tan grande como para perder competitividad. Entonces voy a suponer que eso es positivo. Y en ese marco puede ser que este resultado no sea, este resultado que a priori es regresivo, es de redistribución de ingreso regresivo, porque yo estoy suponiendo que aumenta el tipo de cambio real medido en unidades salariales, y para que eso suceda, para que Z aumente, o tiene que bajar los salarios o tiene que aumentar la productividad. Puede ser que el resultado negativo de distribución se compense con un resultado positivo en la cuenta corriente. Es decir, que lo que impulsa la economía vía trade balance sea mucho mayor al resultado negativo que puede llegar a venir por una redistribución regresiva del ingreso. Es decir, por más de que yo esté en el marco de una economía de tipo wage-led, donde la propensión marginal a consumir los trabajadores es mayor a los capitalistas y demás, en economía abierta el resultado de aumentar mucho las exportaciones, vía, por ejemplo, aumento de competitividad, me genera crecimiento en el producto. Por supuesto regresivo, pero es un resultado expansivo que yo no lo tenía bajo ningún punto de vista en el modelo Kalekiano de economía cerrada, donde digamos, en el caso de que sea economía cerrada, esto que está acá desaparece y solamente existe el resultado distributivo, ¿sí? El impacto en la demanda agregada por hacer una redistribución del ingreso regresivo. Cuando yo tengo economía abierta, aparece el otro término, que el otro término es el impacto positivo en el balance comercial. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún problema no se haya entendido? Nunca deja de ser wage-led, ¿cierto? Oh, ¿cómo? Perdón. Nunca deja de ser wage-led el modelo. Estamos en una economía kalekiana de wage-led. Ok, genial. ¿Sí? Pero lo que está sucediendo es que el efecto sector externo puede llegar a compensar el efecto regresivo. ¿Sí? Claro, sí, sí. Nico, mi consulta era, no sé si te entendí bien, o sea, vos me estás diciendo que el aumento ¿Vos me estás diciendo que? Alfantino. Sí, sonó mal. Que el aumento de las exportaciones pueden compensar, o sea, la disminución de actividad interna.
O, Claro, lo que yo digo es que la demanda agregada acá tiene dos impactos. O sea, la demanda agregada le pega por dos lugares diferentes. Le pega por un lado de la redistribución regresiva en el marco de que está, por ejemplo, bajando los salarios para ganar competitividad, entonces tenés menos consumo trabajador y por lo tanto cae el CW, entonces impacto negativo. Pero por otro lado tenés un impacto muy positivo por aumento de exportaciones, ¿sí? Por realización y por realización de beneficios. perfecto, ahí está. ¿Se entiende? Sí. Entonces se compensa, digamos, no digo que se compense, lo que estoy dando lugar, lo que estoy diciendo es que en economía abierta estoy dando el lugar a que el resultado de estancamiento tradicional de las firmas queriendo aumentar sus beneficios, en este caso se puede dar vuelta. Perfecto, sí, ahí quedó clarísimo. Gracias, Nico. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Y por último, nos queda analizar el otro componente que afecta el markup flexible, que es lo que sería el markup objetivo, o el TAO objetivo en este caso. Lo que supone esto es que las firmas, por ejemplo, de un día para el otro se levantan y dicen, bueno, yo quiero que mi markup objetivo sea, en vez de 5%, sea 8% arriba de los costos variables. Que eso puede suceder, digo. Y eso puede ser una decisión interna, exógena de las firmas. En ese marco, lo que pasa con ese diferencial total es más probable que esto sea negativo, ¿sí? Que esto sea completamente recesivo. ¿Y por qué va a ser recesivo? En primer lugar va a ser recesivo porque tengo una primera parte acá que es muy parecida a la anterior, ¿sí? Tengo esta parte que sabemos que es positiva, que sería la derivada del profit share respecto del TAO, que por supuesto va a ser positivo. Tengo el producto y tengo la resta entre las propensiones marginales a consumir y B1, que en el marco de economía de estancamiento sabemos, digamos, en el marco de que tenemos los trabajadores que consumen tienen una propensión marginal a consumir mayor y los capitalistas menor, sabemos que eso va a ser positivo y por lo tanto todo ese término es negativo. Ahora bien, lo que tengo a su vez es otro término que ya está restando y que básicamente me dice que me está restando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que yo estoy perdiendo competitividad cuando aumento mi TAO objetivo. O sea, lo que está pasando es que yo estoy aumentando mi precio para llegar a ese TAO objetivo y cuando yo aumento mi precio estoy perdiendo competitividad. O sea, estoy perdiendo por el lado del tipo de cambio real. Y eso hace que, por ejemplo, por más de que yo tenga una economía de tipo al revés, donde esto sea negativo, es decir, que el consumo de los capitalistas sea mayor, por ejemplo, entonces sea profit-led, quizás el impacto de la competitividad negativo también haga que yo tenga un impacto recesivo. ¿Sí? Es más probable que este impacto sea recesivo vía pérdida de competitividad, porque es muy difícil suponer que la propensión marginal a consumir de la gente que más ingreso tiene es mayor que la de los trabajadores. Entonces, sí o sí, el primer término va a ser negativo. Y por otro lado, tengo un impacto negativo sí o sí por el lado de, bueno, estoy perdiendo competitividad porque estoy subiendo los precios. ¿Sí? Entonces, en ese marco es posible que el efecto sea definitivamente negativo en este caso. ¿Está bien? Que sería la otra conclusión. Entonces, el análisis de estos modelitos que vimos recién, de alguna forma abre dos debates, ¿sí? Importantes dentro de la tradición kalekiana y dentro de la discusión sobre distribución del ingreso y modelos macro, que en primer lugar, o sea, en economía abierta, de alguna forma no hay una relación necesariamente negativa entre que la economía sea profit share y el ingreso nacional, es decir, que tenga el resultado de estancamiento tradicional que vimos en el modelo kalekiano de economía abierta. Si es posible, y ya lo vimos en el marco del modelo, que esa relación puede ser negativa. ¿Por qué? Porque es posible que mi crecimiento sea muy export-led y los impactos positivos de la cuenta corriente se traduzcan más rápidamente que los impactos recesivos por baja de consumo, ¿sí? Eso puede ser. Y yo no quiere decir que no esté en una economía de tipo wage-led. Todo lo contrario, estoy en una economía de tipo wage-led donde los trabajadores consumen más que los capitalistas. Ahora bien, el impacto positivo de mi cuenta corriente puede llegar a ser expansivo en este caso.
¿Se entiende? Que un poco, hasta si lo pensamos ahora, donde tenemos un contexto del salario real que viene cayendo cada vez más, pero nuestro superávit de cuenta corriente viene siendo positivo y la tasa de crecimiento viene siendo positiva, estamos en un punto donde nuestro crecimiento export-led, vía, por ejemplo, aumento de la competitividad porque los precios internacionales están volando, están empujando, más allá de que la redistribución del ingreso está siendo regresiva y supongamos, por ejemplo, que el aumento de precios viene vía poder monopolio y todavía ese impacto negativo redistributivo está siendo muy, muy compensado por el impacto positivo en la cuenta corriente. Por ejemplo, ¿no? Esto es para probar, pero yo para darle un ejemplo tangible en el marco de un proceso de recuperación que viene teniendo la economía argentina. En segundo lugar, la relación esta entre profit share e ingreso nacional o crecimiento del producto va a depender fuertemente de cuál sea la fuente de variación de ese profit share, ¿sí? Si es la competitividad, es posible que una mejora en los costos laborales, por ejemplo, la mejora en los costos laborales haga aumentar el producto. Ahora, otra modificación en el profit share es el aumento del markup objetivo, que fue lo que vimos, y ese impacto puede ser recesivo. O sea, el mismo, digamos, la derivada en sí es, o lo que estamos discutiendo es, bueno, ¿qué pasa si hay un aumento del profit share? Lo que pasa es que yo lo endogenicé. Y si la fuente es vía, por ejemplo, competitividad, como analizamos recién, puedo tener un impacto expansivo. Si es vía aumento de precios, simplemente por aumentar el precio, porque la firma quiere aumentar su markup, ese impacto puede ser recesivo porque no solamente estoy pegando la demanda agregada negativamente vía redistribución regresiva, sino que estoy perdiendo competitividad en la economía. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Están ahí? Yo ninguna, por lo menos. Bien, ¿se entendió? ¿Hay algo que no se haya entendido que requieran que vuelva para atrás? Creo que bien. se entendió todo, profe. Perdón, no entendí, Juan. No, creo que se entendió todo, digo. Ok. Yo por Bueno. ahí, Nico, Sí, si Horacio. podrías repetir la última conclusión que dijiste. Entendí la parte de cuando cómo se aumentan los precios solo por el markup, que le pega tanto negativamente a la balanza comercial como al consumo de los trabajadores. Y la otra conclusión, que no me quedó clara. La otra conclusión es que la relación, digamos, la primera conclusión es que la relación profit share y producto, que sabemos que es negativa en el marco del modelo tradicional de economía cerrada, puede no ser necesariamente negativa y es decir, no tiene una dirección clara en economía abierta. ¿Sí? Esa es la primera conclusión. Y la segunda conclusión está completamente relacionada a esta, porque te dice que la dirección, o sea, que sea positiva o que sea negativa esa dirección, depende sí directamente de cuál es la fuente de variación del profit share. ¿Sí? Si la fuente de variación del profit share es un aumento de la competitividad, por ejemplo, vía mejora en los costos laborales, puede ser que ese impacto, en vez de ser recesivo, sea completamente expansivo, como lo mostramos en la derivada. ¿Sí? Por el contrario, si el aumento del profit share viene vía aumento de precio, vía aumento de margen de ganancia, lo que estoy haciendo ahí es perdiendo mucha competitividad y no compenso el impacto negativo en la redistribución de ingresos como sí lo hacía en el primer caso. Entonces, de acuerdo a cuál sea la fuente de variación del profit share, es el efecto que voy a tener sobre el producto, que sea expansivo o que sea de estancamiento. Claro, claro, en el primer caso igual estarías
bajando los costos laborales, o sea que le estarías pegando un poco al consumo de los trabajadores, pero vos decís que el impacto en la balanza va a ser mayor, entonces por ese lado podría ser positivo. Claro, yo no lo digo, lo que digo es, lo que puede pasar es que vos puedas compensar mediante ganancias de competitividad el impacto regresivo en la distribución del ingreso en el marco de una economía wage share. ¿Por qué? Porque las exportaciones netas son un componente muy importante que también tiran el producto en economía abierta. ¿Eso no lo hace profit-led al modelo? Que el aumento de los beneficios haga crecer la economía del producto. Vía tal vez reducción también de los costos laborales. No es profit-led, porque para que sea profit-led, no tendrías, digamos, que sea una economía wage-led o profit-led, es cuáles son los principales determinantes de la demanda agregada. Yo nunca planteé que la demanda agregada, en este caso, crezca por beneficios, sino todo lo contrario. Estoy planteando que digamos, el consumo básicamente de los trabajadores, que tienen mayor propensión marginal a consumir. Está planteado el ingreso de los trabajadores en variables importantes. ¿Ya vieron Boyer con Demian o no? Si mal no recuerdo, lo de Boyer fue la clase que Demian no pudo estar. Ok. Es la que falta. Claro, la que faltaría, no sé, para... Perfecto. Que sea un modelo wage-led o profit-led determina el régimen de demanda. Yo acá nunca dije que el régimen de demanda sea de puro beneficio. O sea, nunca, digamos, para que sea de beneficio, tengo que estar todo el tiempo analizando la tasa de ganancia, así como en el caso del modelo de Kaldor. Y no es en el caso. Yo estoy en el marco de un modelo que es de tipo wage-led. ¿Sí? Lo único que hice fue endogenizar el markup en este caso. Yo antes tengo el mismo modelo que antes, nada más que con un markup endógeno. Pero no quiere decir que, digamos, que me fuera de un modelo de wage-led, digamos, para nada. Ahora sí se puede interpretar que, digamos, el setup es de wage-led. Ahora sí se puede interpretar que es posible que la realización de ganancias en el marco del modelo wage-led no sea vía demanda interna, sino que sea vía aumento de demanda externa. Y por eso el impacto en la balanza comercial es importante, porque, digamos, la inversión está tirada también por consumo, pero no por consumo interno, sino por consumo externo. Ah, claro. Y me cierra un poco más. ¿Está bien? Gracias, Nico. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien. Si no hay más consultas, entonces con esto damos por finalizada la clase. Recording stopped. Les repito entonces, tema de bibliografía. Tienen dos textos, Blecker A, Blecker B. Me parece que Blecker B, que es el primero que tiene el nombre en la filmina, es el que yo seguí mayoritariamente para la clase. Blecker A, que es el que está traducido, tiene la primera parte. Está bien, la primera parte explicada en detalle y hay toda una introducción sobre los modelos kalekianos que es muy interesante. Así que ambos son de lectura para esta clase. ¿Está bien? Y bueno, cualquier duda o consulta, por supuesto, me pueden escribir para hacérmela vía mail.